pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló. Qué delicia estar delante de su presencia como pueblo, pero también qué delicia es ir a la palabra. Así que diga conmigo, es deliciosa su palabra, dígalo. Así es una delicia ir a la palabra, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y dice claramente la Escritura que también somos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es agradable al Señor, como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. La palabra de Dios nos permite dar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Oremos nuevamente. Señor, oramos para que al ir a tu santa palabra seamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Que cada uno de nosotros sea desafiado a agradarte. Que seamos desafiados a hacer tu voluntad. Que seamos desafiados al vernos en el espejo de la palabra a medirnos con la estatura del varón perfecto. Cómo es su amor y cómo es nuestro amor. Que podamos, Señor, después de esto, tomar decisiones, cambiar actitudes, en obediencia y fe, cambiar actitudes, arreglar lo que sea necesario para agradarte a ti, oh Dios, con amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todo su pueblo dice, amén. Aleluya. Quiero agradecerles a todos aquellos que han estado orando por el hermano Juan Manuel. Está muy bien, gracias al Señor. Él está tomando un tiempo de ayuno y de oración para algunos que no sabían. Está nada más con líquidos y el Señor lo tiene bastante bien. Yo sé de que el ayuno no nos cambia nada, es el Señor con su palabra el que cambia y hay mayor tiempo para ir a la palabra y para buscar camino derecho, hermanos. Camino derecho para esta congregación y para la red de iglesias. Así que gracias por estar orando. Pero vamos a seguir con Romanos. Para mí ha sido muy emocionante hacer esta caminata en Romanos. De hecho, en sus boletines hoy hay un resumen a grandes rasgos de cada capítulo, ¿verdad? Y hemos podido encontrarnos con el corazón de Dios buscando al ser humano. El evangelio que escribió el apóstol Pablo a los romanos era un evangelio que estaba dirigido a todo el mundo. El imperio romano estaba gobernando en ese momento. Y claramente nos dice la palabra que lo que él quería era anunciar el evangelio. Dice el versículo 5, el apóstol Pablo, que había sido apartado para el evangelio de Dios, él dice que es para que ese evangelio pueda ser obedecido, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, dice. El tema del evangelio se ve por todo Romanos, pero la idea básica es que seamos obedientes a la fe. Pero le pone una aclaración, por amor. Diga conmigo, por amor. Por amor. Vimos la primera parte de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, aprendiendo a vivir por fe. El justo aprendiendo los secretos del evangelio. El justo aprendiendo a oír lo que Dios dice con respecto a la vida de fe. Pero luego, desde el versículo 1 del capítulo 12, es un llamado a vivir el evangelio. O sea, del 12 al 16, que es la segunda parte de Romanos, es el justo viviendo la fe. Diga conmigo,
viviendo la fe. Y yo le agregaría nuevamente, por amor. Por amor. El tema de esta mañana es eso. La voluntad de Dios, una batalla de amor. Quisiera que regresáramos a el versículo 1 de Romanos 12, donde hay una conclusión después de los primeros capítulos del apóstol Pablo haciendo una rogativa por la misericordia de Dios, por el amor que Dios ha manifestado. Así que, en conclusión, yo les animo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que eso es lo más racional que podemos hacer. Ese es nuestro culto racional. Dice, no se conformen a lo que el mundo les ha dado o no se conformen a su propia naturaleza en el mundo, sino que renuévense, transformen su pensamiento y en esa transformación van a comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que dice claramente al final del versículo 2 que es, ¿cómo? Agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Wow, gracias Señor. La buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Hemos visto ya algunos puntos. Uno de ellos es que la buena voluntad de Dios es que usted y yo nos pongamos como un sacrificio vivo delante de Él. De manera personal, aquí estoy Señor. Yo me rindo en obediencia a ti. Pero también aprendíamos siempre en el capítulo 12 que la buena voluntad de Dios es vivir en una comunidad de amor, donde somos un cuerpo. Y ese cuerpo tiene miembros que se pertenecen los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros en amor. Pero también aprendimos en ese mismo capítulo y parte del capítulo 13, que la voluntad de Dios agradable y perfecta es bendecir la sociedad. Bendecir la sociedad, así como todas las naciones de la tierra. Para eso estamos como pueblo de Dios. Bendecirla entendiendo el principio de autoridad espiritual. Yo sé que quizás algunos no le hallaron como lógica, ¿verdad? ¿Y cómo es que está hablando del amor? ¿Cómo es que está hablando de la iglesia? Y luego viene y habla de las autoridades. Bueno, porque es un principio que Dios ha establecido, la autoridad. Para poder comprender el orden de Dios, para poder comprender el propósito de Dios. Pero nos manda a someternos, pero nuevamente en amor. En amor. Nos entregamos en amor, somos una comunidad de amor y nos sometemos en amor. Es peculiar la forma en que ese tema, esa batalla que le he llamado, está en todos lados. En el mismo capítulo 12, el versículo 9 y 10, dice, el amor sea sin fingimiento. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y empieza a describir cómo debe de ser nuestra comunidad de amor. Pero luego en el versículo 8, que es nuestro primer versículo para esta mañana, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, entre estos dos versículos, el versículo 9 y 10, hablando del amor, y el versículo 8 del capítulo 13, se desarrolla la vida del justo en una vida de amor. El amor ágape, el estilo de vida del justo viviendo la fe está caracterizado por el amor. Ahora, vamos a leer estos versículos con la pregunta, ¿y qué me enseña sobre el amor? ¿Qué revelación me da sobre el amor?
¿Qué verdades puedo yo aprender desde el versículo 8 hasta el versículo 14, que es lo que nos corresponde esta mañana en la caminata de Romanos? ¿Qué quieres decirme? Señor, ¿qué quieres revelarme acerca del amor? Yo voy a hablar de 4 verdades, 4 revelaciones, si usted lo quiere llamar así, acerca del amor. En Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14. La primera verdad, la primera revelación es que el amor es una deuda impagable. El amor, una deuda impagable. ¿Qué significa esto? Que usted no la puede pagar. O sea, va a amar y siempre va a haber oportunidades de amar. Nunca puede haber una persona que diga, amé lo suficiente, basta ya. No, siempre va a estar endeudado. Diga conmigo, estoy endeudado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es una deuda impagable. No deban nada a nadie, excepto el amarse unos a otros. Yo les debo a ustedes el amarles. Y con agrado digo también, ¿verdad? Que ustedes me tienen la misma deuda. Pero me encanta pagar deudas a mí, hermano. Esa deuda me encanta pagarla. Pero esa es la primera verdad. El amor es una deuda impagable. Amamos y siempre hay más y más y más y más y más para amar. Segunda verdad. Está en ese mismo versículo, pero vamos a seguir leyendo, porque dice que el que ama ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es muy bien, el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la segunda verdad que nos revela este pasaje. Cuando amamos, o el amor, es el cumplimiento de la ley. Hay muchas leyes, quizá. Los 10 mandamientos nos resumen las leyes. De hecho, aquí pone los últimos 5 mandamientos. Pero Jesucristo resumió tales mandamientos. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Luego de ser interrogado por un maestro de la ley, un maestro que se sabía de memoria el Pentateuco, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la fe? Y él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, tiene el mismo peso. Para mí es muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende, oiga esto, toda la ley y los profetas. O sea que si usted quiere cumplir la ley, ame. Ahora, me parece muy curioso esto, fíjense, yo lo he estado descubriendo esos días. No hay un tercer mandamiento. Ámate a ti mismo para que puedas amar a otros. No hay un tercer mandamiento. Y yo lo he escuchado. Es que tú no te amas. Por eso entonces es que tú no te llevas bien con otros. Tú no te estimas. Hermanos, no hay un tercer mandamiento. Quiero decirles que nuestra naturaleza es así. Giramos en derredor de nosotros.
Nadie tiene que enseñarnos a amarnos, porque nuestra naturaleza es amarnos. Y lo que hace el Señor al dar el mandamiento es utilizar ese ejemplo y decir, ok, ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Ay, no, hermana, es que usted no conoce. Yo conozco a un muchacho que se droga y se droga y se droga. Él no se quiere. No, se quiere tanto que no le puede negar el deseo a su cuerpo de endrogarse. Es al revés. Ahora, el cumplimiento de la ley es el amor. Primero vimos el resumen de la ley, pero ahora vamos al punto particular. El cumplimiento de la ley es el amor. La pregunta es, ¿podemos cumplir esa ley en nuestra naturaleza pecaminosa? No, no se puede. Y yo quiero que leamos siempre en Romanos, que ya lo habíamos visto en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, esta batalla que el mismo apóstol Pablo también la manifiesta. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oiga esto, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, esa carne que gira alrededor de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es imposible cumplir la ley. ¿Y qué es lo que Él hace? Bueno, con su misericordia, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, con naturaleza, digámoslo así, de hombre, de ser humano. Era 100% Dios, 100% hombre. Y aún en esa naturaleza que tenía todas las posibilidades de pecar, Él no peca, sino que vence el pecado y a causa del pecado es condenado a muerte, por el suyo y por el mío. Por su egoísmo, Él muere. Y lo que Él logra con esa muerte es, que la justicia de la ley sea nuestra. Yo no era justo, yo no era justa, y lo que Él hace es con su muerte, paga mi deuda de pecado y me hace justa. Por eso dice con tanta alegría el versículo 1 del capítulo 5, que somos justificados por la fe. Pero ¿cómo entonces podemos cumplir esa ley del amor? ¿No? Si el cumplimiento de la ley es amar, ¿cómo podemos cumplirla, hermana Becky? Yo la veo tan difícil. Bueno, es falta de conocimiento, porque mira lo que dice Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, hay suficiente amor y Él derrama su amor en nosotros y nosotros podemos amar. Ni siquiera es mi naturaleza pecaminosa la que ama. Es Cristo en mí. Es mi nueva naturaleza la que ama. Por eso era necesario nacer de nuevo. Pero ahora que he nacido de nuevo y he entrado en la dimensión del Espíritu, he entrado a la parte de la acción de Romanos 12 en adelante. El mandamiento es, cumplan la ley. Cumplan la ley. Ahora, la ley se resume en estos mandamientos. Amen a Dios con todo su ser y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Miren, hermanos, en el mismo capítulo 12 hay un versículo que a mí me llevó a estudiarlo un poco más. En el capítulo 12, después de animarnos
a vivir una vida que agrada a Dios, en el versículo 1 y 2, dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, capítulo 12, a cada cual le digo esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sabe que leí otra versión y varias versiones? Y una de ellas dice, que ninguno se estime más de lo debido. O sea, no tienen que enseñarnos a estimarnos de manera natural. Ahora el mandamiento es amen de esa forma, amen a otros de la manera como ustedes se estiman, se aman a ustedes mismos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Ok, reciban el amor de Dios, porque su naturaleza no puede. Es más, en su naturaleza no se amen más de lo debido. No, amen con el amor de Dios. Amen con el amor que Él ha derramado en sus corazones. Yo no sé, pero yo estoy muy contenta por eso, y usted, hermano. Miren, no es algo que está en el cielo, en el planeta cualquiera para ir a alcanzarlo, ni en lo profundo de la tierra, no. Está que lo confiese con mi boca. Está que lo diga, es mío. Es mío, o sea, yo puedo hacerlo porque Él lo ha hecho por mí. Y eso me da mucha tranquilidad, hermano, de verdad, mucho gozo, mucho gozo. Pero los siguientes versículos nos van a ayudar a respondernos, ¿cómo hacemos esto? Y de hecho el versículo siguiente, el versículo 11 dice, y esto, o sea, refiriéndose a todo lo que les estoy diciendo, y esto de amar de esta manera, y esto, diga conmigo, y esto. Está en el versículo 10. Quiero que todos lo digan. Y esto. ¿Qué nos quiere decir el escritor con poner esa expresión? Bueno, que hay una forma de. Y esto. Les voy a dar una idea cómo se hace. Y dice claramente en el versículo 11, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen tiempo. En el griego hay dos palabras. Una es cronos, para medir el tiempo, es el tiempo del calendario, son las 3 de la tarde. Es la hora de la oración. El cronos, se cuenta el tiempo con un reloj. Pero hay otra palabra en la Biblia que se traduce tiempo y es kairos. Y esa palabra tiene un mayor sentido cuando entendemos que significa tiempo de actuar. Oportunidad. Es la oportunidad de. Es tiempo de. Entonces la idea es que conozcamos el tiempo. Porque hermana Becky, yo no sé cómo amar así. Mire, usted no se imagina todo lo que me ha dañado la gente a mí. Y ahí en esa iglesia, peor todavía. No, hermana, yo no están aquí, gracias a Dios. Porque yo le estoy hablando de otros que no están aquí. ¿Pero cómo? Bueno, aquí dice, aquí hay secretos, hermanos. Aquí hay secretos y quizás que podamos ver esta tercera revelación como un secreto que ahora se me van a abrir los ojos. Y yo voy a tener no solamente la capacidad de amar, porque la tengo, el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón y en nuestros corazones me da la capacidad de amar, pero voy a poder hacerlo conociendo el tiempo, conociendo el kairos. La pregunta es, ¿de qué es tiempo? ¿De qué es oportunidad? ¿Tiempo de actuar qué? Ahí está. Número 1. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Número 1. Es tiempo de conocer que es ya hora de levantarnos del sueño, de la inactividad. Oiga, mi hermano, es tiempo de esperar que las cosas sucedan per se. Es tiempo de levantarse y decir, yo voy a actuar.
Es tiempo de decir, yo voy a amar. No, es que allí no me aman. Es que mi esposo no me ama. Es que estos mis hijos desagradecidos no me aman. No, es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de actuar. Es tiempo de decisión. Es tiempo de que amemos. Esa es la primera clave que tenemos que conocer. Es tiempo de actuar. Es tiempo de levantarse del sueño. Dígalo conmigo, es tiempo de levantarse del sueño. Aleluya. Yo oro que ministre el Señor esta verdad a sus corazones. Y que ustedes puedan decir, es tiempo, Señor. Es tiempo, ya basta. No tengo que estarte mendigando amor, ya me lo diste todo. Ahora puedo dar. No importa la edad que tengo. No importa cuánto tiempo tengo de ser cristiano o cristiana. ¿De qué es tiempo? ¿De qué es tiempo? Según los siguientes versículos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hermanos, es tiempo y lo revela aquí. Si usted no se ha percatado, es porque ha andado en la luna o en la oscuridad. Es de día y no se ha percatado que la salvación está cerca. Más cerca que cuando creímos. Ahora, aquí la palabra salvación, ya que la palabra tiene mucha amplitud, ¿verdad? Cuando fuimos salvos, justificados, pero también la Biblia habla del proceso de santificación, que es parte de la salvación, y habla también de la glorificación total, que seremos tal como Él es cuando Él regrese. En su venida seremos tal como Él es porque le veremos. Ahora, es tiempo de que estemos conscientes de que nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. ¿Qué significa esto? Usted creyó y usted entró en un proceso de santificación. Porque no tengo gradas, no voy ascendiendo. Pero la idea es que vamos de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando dice aquí la palabra, es tiempo de que nos demos cuenta de que su santificación, su glorificación está cerca, más cerca de cuando creímos. O sea, que yo esté consciente que estoy en un proceso de maduración. Claro, me falta por amar, sí, pero yo tengo más para amar porque estoy en un proceso de santificación. Entonces, si yo conozco eso, oiga hermano, yo voy a amar. Sí que voy a tener misericordia del hermano Edgar. Claro, está en un proceso. Y yo bendigo a Dios que Él tiene también ese conocimiento con mi persona. ¿Por qué? Porque le ayuda a usted y a mí a amarnos. A amarnos cuando entendemos que es tiempo de que la salvación completa, la glorificación está cerca, pero significa que yo amo el proceso. Mire, hermano, el apóstol Pablo lo decía de esta forma: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos aquellos que aman su venida. ¿Qué significa que yo amo su venida? ¿Que me quiero escapar de este mundo perverso? No. Significa su venida, que hay una iglesia que se está preparando, que Él viene por una novia sin mancha. Entonces, esa noticia a mí me da ánimo porque yo sé que estoy en un proceso de santificación y amo su venida porque esa venida es un proceso para mí que va a culminar con la venida de Cristo. Entonces el proceso está en marcha. Aquel que comenzó la buena obra la completará, la culminará para el día de Cristo. Ciertamente se ha tardado conmigo, quizás se ha tardado más que con usted, pero yo sé que mi redención está más cerca que cuando creí. Y me hace amar. Me hace amar. Número 3. La noche está avanzada. Significa que está a punto de amanecer. Está a punto de amanecer.
Y dice el versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Aquí saco dos claves. Es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y es tiempo de vestirnos las armas de luz. O sea, algo así como es tiempo de quitarse algo y ponerse algo. Es tiempo de desechar la obra de las tinieblas. Quiero que vean conmigo un pasaje en Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Está siempre con esta misma tónica, porque el apóstol Juan también se ha conocido como el apóstol del amor. Y sus cartas están impregnadas de eso. Pero dice el versículo 6 y 7 del capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Otra vez, si decimos que tenemos comunión con Él, Primera de Juan 1:6, y andamos en tinieblas, ¿qué sucede, hermanos? Mentimos. No me venga con el cuento. Si usted dice que es hijo de Dios, pero usted no ha desechado las tinieblas, porque es tiempo de desechar las tinieblas, mentimos. Y dice con claridad que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ahí está, unos con otros. Y no significa que no pecamos, hermanos, porque miren lo que sigue diciendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el punto no es no pecar. El punto no es acumularlo y permanecer en el pecado. Porque no me puede venir usted con el cuento de que es hijo de Dios y tiene comunión con Dios si usted no ha desechado las obras de las tinieblas. Hermana Becky, pero yo peco, sí, confiéselo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Desechar las tinieblas. Desechar las tinieblas. ¿Qué nos lleva este párrafo del 8 al 14 a desechar? Allí en el versículo 13 hay algunas cosas que desechar. Glotonería, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Pero yo quiero hacer una lista un poco más amplia, porque creo que los pecados del del versículo 9, también nos revelan qué vamos a desechar. Dice el versículo 9 que hemos de cumplir el mandamiento, no adulterarás. O sea que tenemos que desechar el adulterio. Hermano, el adulterio oscurece el hogar, es tinieblas. El adulterio daña el honor. No solamente el honor de la persona que está en adulterio con usted o usted mismo, daña el honor de la persona a la cual usted le es infiel. Oscurece, daña. Hurto es el siguiente pecado que hay que desechar. Daña la propiedad. Oscurece la seguridad. Hermanos, comencemos nosotros. Mire, no está esperando que el que extorsiona afuera o el que pide renta, que esos son ladrones, ¿no? Hurtan descaradamente, no. Comience con usted mismo. Hijos. ¿Dónde están los hijos? Levante la mano los hijos, por favor. Los hijos que están en casa todavía, ¿no? No le hurten el vuelto a su mamá. Desechen esa tiniebla. No le hurten nada de su cartera. Empleados, ¿cuántos empleados hay aquí? No se roben el papel bond. Ese es hurto. Mire, deseche la tiniebla. No esté pensando en el que está afuera. Es que nosotros somos los que tenemos que desechar las tinieblas.
falso testimonio. Hermano, daña el buen nombre, oscurece la confianza. Katy, te voy a contar, pero no le vayas a decir a nadie. Ya destruí su confianza. Porque si lo hago con ella, lo voy a hacer con otra persona acerca de ella. Es que es cierto, mire, yo lo vi. Vaya a decírselo a la persona que vio. Tú y él solo dice. Porque si no, le dice a él, se arriesga, aunque usted lo vio con sus propios ojos, se arriesga a que sea falso testimonio porque si no sabe. Tiene que ir a la persona, tú y él solos. Y no acepte comentarios. Si no ha ido a la persona a resolverlo, solamente ya le dijiste, sí, fíjate, ya le dije. Pero no quiere hacer caso, ok, vamos donde él pues. Procesos de sanidad están en la Biblia, Mateo 18. Pero no dé falso testimonio, deseche esa oscuridad. Codicia, ahí está, versículo 9, codicia. Hermano, mire, la codicia, oiga esto, oscurece los ideales correctos. O sea que tenemos permiso de soñar y de anhelar grandes cosas, incluyendo las cosas materiales, porque Dios es proveedor y Él da y Él quita y Él provee como Él quiere. Pero la codicia oscurece los ideales correctos, no solamente personales, sino que también de una nación. Y yo he resumido los pecados, la oscuridad del versículo 13 en el primer mandamiento, idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la idolatría, oiga bien, oscurece, es tinieblas, oscurece la centralidad de Jesucristo. Cuando usted tiene otro ídolo, se le pierde lo que realmente debería ser el centro. Entonces el mandamiento aquí, la dirección que da el Espíritu Santo es: desechen la idolatría, desechen las tinieblas. Ahora, ahí le llama glotonería. Ah, mi estómago es mi Dios. Yo le voy a dar a mi estómago lo que le plazca, no importa si me engorda, no importa si me enferma, no importa, o también puede ser cualquier otra cosa que daña mi cuerpo. Pero dice, desechen la glotonería. Hermanos, mire, vuelvo al punto. La palabra anuncia que en estos postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Y entre otras cosas dice, cuyo Dios es el vientre. Es el estómago, es la comida. ¿Por qué no podemos ayunar, hermano? Pregúntese. Ay, hermana, cayó la comida. ¿Cuál? Su estómago, su ansia, su deseo. Ahora, sometámoslo. Desechemos las tinieblas. Pero es que me enfermo, sí. Tome líquidos. Tome jugos naturales sin azúcar. Pero dedíquele a Dios un ayuno semanal. Y mire, deseche la glotonería. Dice también la borrachera. Yo estaba tratando de pensar, ¿y cuál es mi Dios con la borrachera? Mi comodidad. Me olvido de la realidad. Es para ahogar las penas. Hermanos, es amarnos a nosotros mismos más que a Dios. La otra oscuridad es lujuria y lascivia. Mi placer. Mi placer es mi Dios. Contiendas y envidias. Contiendas y envidias. Y allí, mi imagen es mi Dios. Mi opinión propia. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Escritura. O sea, hay una suma de opiniones, hace lo que es agradable a Dios porque somos un cuerpo. Entonces, deseche la idolatría a su opinión. Hermanos, estoy hablando a hombres y mujeres, hijos de Dios aquí esta mañana. Desechemos las tinieblas.
desechemos las tinieblas, porque es tiempo de desechar las tinieblas. Número 4, ¿de qué más es tiempo? Es tiempo de vestirse de las armas de luz. Es tiempo de vestirnos del Señor. ¿Por qué? Leámoslo. Dice en el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Al final del 12 dice, vistámonos las armas de luz. ¿Qué significa esto? Hermanos, estamos en una batalla. Es una batalla, pero campal. Es una batalla de amar. Por eso le he llamado el mensaje, la batalla de amor. La voluntad de Dios es una batalla de amor. Porque tenemos que vestirnos con la armadura correcta. Aquí le llama, vistámonos de armadura de luz o las armas de la luz. Esto significa varias cosas. Ahí mismo dice, anden como de día, el versículo 13. Andemos como de día, honestamente. ¿Qué significa vestirnos de las armas de luz? Bueno, en la práctica es que usted va a andar con tranquilidad, hermano, como de día. No se va a andar escondiendo de nadie. ¿Se capta eso, hermanos? ¿O está muy difícil? Mire, algo así, usted va a hacer lo que es. Porque usted sabe que Dios está obrando a usted, ¿no? Sin olvidar que es Cristo el que produce en nosotros el querer hacer la voluntad de Dios, como también el hacer la voluntad de Dios. Entonces yo soy lo que soy. Ando como de día. Ando honestamente, dice ahí, transparentemente. No tengo nada que ocultar. Nada, nada. Significa vestirse de Cristo y eso significa andar como Él anduvo. Dos versículos quiero que veamos aquí. Está en Juan. Juan capítulo 8, versículo 29. Expresa lo que Jesús decía en su relación con el Padre. Él era el Hijo de Dios. 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en esa única combinación, porque solo Él la tuvo, ¿verdad? Él tenía que orar, Él tenía hambre, Él tenía sueño, Él se cansaba, Él tenía batallas, fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces Él dice estas palabras en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Yo hago conforme lo que le agrada. ¿Cómo anduvo Cristo? Si vestirme de la armadura de luz es vestirme de Jesucristo, y eso significa andar como Cristo, Él andaba agradando a Dios en todo. Hermana Becky, pero eso está requete difícil. Bueno, vamos a ver cómo es posible. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 6, y luego leemos el 8 y el 10. Búsquenlo, por favor, porque después vamos a buscar otro versículo más en la carta que escribió el apóstol Juan a la iglesia. ¿Están conmigo? Capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo debemos andar, hermanos? Aquí está. Muy bien, pero ahora leamos el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, otra vez, ya alumbra. Las tinieblas van pasando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En la oscuridad que había que desatar, acabo de recordar un versículo que no lo leí. Después de adulterio estaba asesinato. El asesinato daña la vida. Y aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, pero el versículo 11 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, hermano, que cuando usted aborrece no ha desechado las tinieblas del asesinato. No, hermana, no puede ser. Usted creo que está exagerando. No, mire cómo dice el versículo 15 del capítulo 3. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermana, pero si solo me cae mal, lo aborrece. Si solo no lo quiero ver, vaya, solo eso, no lo quiero ver, lo aborrece. Ahora, si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, dice que tenemos comunión unos con otros. Y claramente dice en este versículo que leímos, que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no es cierto, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque anda como él anduvo. Wow, vestirse de Cristo, hermanos, es andar en amor. Es andar en amor. Es andar en amor. Aleluya. Una batalla de amor. Es una batalla de amor, hermanos. Ese es el último punto, la última verdad, que es el título del mensaje, que quiero leerla en versículo 14 de Romanos 13. Regresan a Romanos capítulo 13 y dice al final, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, si vestirnos del Señor Jesucristo es amar como Él amó, yo puedo decirlo de esta manera, la batalla es, o amo, oiga esto, o amo como Dios quiere que ame, como me amo a mí misma, o decido ser amadora de mí misma y proveo para los deseos de mi carne. O sea, doy rienda suelta a mis deseos pecaminosos. Es una batalla de amor. Dicho en otras palabras, la batalla consiste en esto. ¿Nos amamos más que a Dios, proveyendo para los deseos de la carne, o nos negamos al vestirnos de Cristo y amar a Dios y amar al prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos? Vamos a orar. Aleluya. Es una batalla, Señor. Es una batalla. Y solo se puede ganar con armas de luz. Solamente podemos ganarla con armas espirituales, poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Armas como la obediencia. Armas como la obediencia. Ninguno tenga más estima de sí que la que deba tener. No se estimen más de lo que conviene, dice el Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos a eso? ¿Qué tan dispuestos estamos? Más adelante vamos a estudiar en Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aún Cristo no se agradó a sí mismo. Dios está preparándonos para eso, hermanos. Yo sé que quizás al oír este mandamiento todavía falta, Romanos 15. Pero en esta hora quiero decirle que si andamos en luz, como Él está en luz, la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Comunión tenemos unos con otros. Nos amamos.
Yo no sé con qué idea inicial vino usted a esta familia espiritual. Yo no sé. Quizás buscar amigos, quizás ser amigo. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuál era el ideal del Señor? Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Yo quiero decirle, amado hermano, amada hermana, Dios lo trajo a este lugar, a esta comunidad de amor. Esa es la voluntad de Dios, que usted esté acá. Y en la medida que usted libre esta batalla de amor, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Va a ser lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Va a crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad, dando fruto en toda buena obra. La voluntad de Dios agradable y perfecta es que ganemos la batalla del amor. Ciertamente amar es una deuda impagable, pero también podemos cumplir la ley del amor, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y a lo mejor tenemos que conocer el Kairos. Hay cosas que todavía tengo que conocer. Sí, Señor, pero aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Listos. Yo les he dado mi gloria, dice el Señor, para que sean uno. Este mandamiento doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si estáis en mi visión, si hacéis lo que yo os mando. Yo quiero bendecir en esta hora cada grupo de pacto. Esos son sus amigos, porque están con una sola visión. La amistad en el reino es enfocarse en una sola misión. Vamos a ir aprendiendo, pero aquí estamos, Señor. Queremos pedirte que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. Yo quiero que le pida al Señor con este canto que su gloria se manifieste. Quiero que se lo diga con fe, porque nos vamos a gloriar en su amor. Nos vamos a gloriar en amar a Dios primeramente y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos.